Alberto, ¿qué tal? Vamos a iniciar la entrevista con un detalle simple, pero muy interesante, que siempre he encontrado en vos a manera muy personal. Este, y esos son tus apellidos y algo en tu nombre. Eh, Entiendo y me encantará que me puedas corregir, si no, que el apellido Cole, ¿verdad? Es de origen inglés o escocés, según mis estudios. Y el apellido de León es de origen español, de la parte norte de España. También me ha llamado la atención que a pesar de los años y reconociendo, ¿verdad?, que tu nombre es Jorge Alberto, nadie te mencione como Jorge, sino como Alberto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Vargas Zamora y esto es La vida es un soplo, un espacio dedicado a temas como educación, política, dinero y más. Hoy conversamos con Jorge Alberto Col de León. Él fue el alcalde del Cantón de Osa por más de 17 años, casi 18. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar en tu programa. Eh, Efectivamente, Cole es un apellido de origen inglés. Mi tatarabuelo, Byron Cole, radicaba en Jamaica y se vino para Nicaragua con William Walker. ¿Sí? Y ahí creó su descendencia, los Cole. Él era lugarteniente de William Walker, de un grupo de ingleses, de norteamericanos. Y ahí se quedaron los Cole. Y luego, para la época de la bananera, ellos emigraron a Costa Rica. Y ahí, ya aquí en la bananera, mi papá conoció a mi mamá, que venía de Chiriquí. Ah, Ellos interesante. eran, mi tatarabuelo era de hijos españoles emigrantes y llegaron a Chiriquí, estuvieron aquí en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Muy bien. Sí, sí, sí. Y soy Jorge Alberto, pero sí, el Jorge, solo mi papá y cierta gente me decía Jorge. En actualidad, En la tal vez actualidad algún solo, familiar, ¿ah? o alguien te dirá Jorge en casa. Mis hermanos, por parte de mi papá, me tratan como Jorge. Sí, sí, Qué bonito. sí, sí. Bueno, en mi familia sucede con mi hermana. Ella se llama Ligia Patricia y nosotros la conocemos como Patricia o Patria, ¿verdad? Sí, Pero en la universidad y en otros lugares, pues será Ligia, muy sí, sí. probablemente. Voy a hacer una pequeña aclaración, Alberto, si me lo permites, a la audiencia. Una aclaración muy válida que se ha presentado por medio de la entrevista con don Alberto, y es que La vida es un soplo es un programa de opinión guiado, editado y producido por su servidor, Luis Vargas Zamora. Y cuenta con el apoyo de Costa Ballena TV. Esto suele confundir a algunos pocos, ¿verdad? El hecho de que Costa Ballena TV esté ligado a Esteban Calderón, quien fue ex candidato a la alcaldía en la pasada campaña, ¿verdad? Genera, ¿verdad? Esa tensión algunas veces de algunos que están metidos en el mundo de la política, ¿verdad? Y por supuesto que también aquellos que llegan a conectar mi figura con la campaña de Minor Anchía Angulo. Entonces, debo aclarar, ¿verdad?, que a don Alberto lo he invitado yo, a todos los invitados que han llegado a esta producción han sido desde mi persona y por mi persona, y por supuesto que en algunas ocasiones recibo llamadas o mensajes recomendándome a alguien, y eso lo puede hacer cualquier persona, pero al final quien lo elige soy yo. Dicho lo anterior, continuamos. Don Alberto, he dividido nuestra entrevista en tres apartados. Uh-huh. El número uno me llama mucho la atención porque yo llegué fuerte, digamos, a este pueblo desierto, digamos, por ahí del año 2005. Y conociendo tu historia, sé que fuiste el nuevo alcalde, ¿verdad? En el año 2007. Algunos, ¿verdad? Tal vez no saben que fuiste regidor 4 años antes. Yo creería que eso es como tu escuela,
para luego pasarte a la universidad. Te voy a preguntar, ¿quién era el alcalde cuando usted era regidor? ¿Y cómo llegaste a ser alcalde por primera vez en este cantón de Osa? Bueno, yo en realidad fui regidor en el año 94 y fui presidente del Consejo Municipal. Wow. En esa época todavía estaba vigente el Código Municipal viejo, que fue reformado hasta en el 98. En el 98 fue cuando se creó la figura de los alcaldes. Y a partir de ahí empezaron a elegirse alcaldes por voto popular. Anteriormente, la figura jerárquica administrativa en las municipalidades era el Ejecutivo Municipal. Pero en la época en que yo fui regidor, prácticamente el consejo tenía muchas potestades que luego se le dieron al alcalde. El presidente del consejo municipal tenía bastante poder, a pesar de que estábamos en un gobierno de mi partido, yo no tenía la mayoría total en el consejo municipal en esa época. Disculpe, siempre con Liberación Nacional. Con Liberación Nacional, sí. Y resulta que la oposición, que era la Unidad Social Cristiana, tenía la mayoría. Yo era el presidente por una circunstancia que se dio. Un grupo del partido, de la fracción de la Unidad Social Cristiana, le pareció que era mejor que yo fuera el presidente. Y tuve muy buena relación con ellos, con todos. Recuerdo que ahí estaba Mario Castro, estaba el doctor Walter Aguirre, estaba Gabriel Villachica, era también regidor, Mario Castro, ya lo dije. Y hicimos un buen equipo. Pero las circunstancias del consejo, que era el que mandaba, digamos que tenía el poder, hizo que en esos 4 años nosotros tuviéramos prácticamente como 6 ejecutivos municipales. Wow. Los quitaban y los ponían las veces que se consideraba necesario. No había una estabilidad porque era nombrado por el Consejo Municipal. Y entonces ahí yo recuerdo que estuvo don Alberto Cortés, estuvo también Zúñiga, estuvo también, bueno, hubieron varios, ya te digo, hubieron como Nelson Jiménez, estuvo también ahí. El punto, don Alberto, es que ¿cómo llega a ser usted ese alcalde? Bueno, después de que yo participé en la municipalidad y que conocí y me di cuenta de la realidad que vivía la municipalidad, empecé a interesarme más por la política y fue cuando manejando el Partido Liberación Nacional, la asamblea del partido, y se venían las primeras elecciones para poner alcaldes, un grupo importante de compañeros les pareció que yo era la persona. Y fue cuando fui candidato en la primera ocasión. En el 2006 me eligieron candidato y empezamos la campaña. Ganamos las elecciones nacionales, ganamos las elecciones cantonales o las locales, que eran con los regidores, que se elegían con el presidente anteriormente. Y la figura del alcalde era una elección aparte, que en aquella época se hacía en diciembre y entraba en vigencia como en febrero. Yo empecé en febrero del 2007 como alcalde. Pero ya teníamos un año nosotros de manejar un consejo municipal y eso me permitió pues empezar a trabajar por las ideas que traíamos. Muy bien. Aquí te pregunto, don Alberto, ¿crees hoy, verdad, que haberte metido en la política ha sido la mejor decisión de tu vida? No me arrepiento. La verdad es que lo hecho está. y lo que está hecho era porque así estaba, porque estaba establecido. Con todo el matiz que uno le puede poner, con todo el entusiasmo que uno le puede poner a la vida, a las cosas, prácticamente el universo se encarga de que las cosas fluyan y salgan como tienen que ser.
Así que Sí, no hay arrepentimiento, lo que hay fue un enorme aprendizaje, una enorme satisfacción de haber estado ahí en momentos claves, precisos, haciendo muchas cosas que yo amaba o que yo amo y que siempre para mí fueron satisfactorias. sí, yo te lo pregunto porque parte de lo que intenta hacer el programa La Vida es un Soplo es incentivar a esos jóvenes, ¿verdad? Que están ahí, que tal vez tienen ese ímpetu, ¿verdad? Pero a veces se quedan en casa, ¿verdad? Y pues reconocer que hay un personaje en el cantón de Osa, ¿verdad? Llamado Jorge Alberto Col de León, quien pasó una vida, ¿verdad? En la municipalidad, refleja mucho, ¿verdad? De su respuesta, o sea, todo fluyó. Dijo una vez Pepe Mujica, que, bueno, mis condolencias a su familia, ¿verdad? Un político al cual Murió recientemente. admiré mucho, ¿verdad? Murió recientemente, correcto. Que cuando tú compras algo, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que ¿Qué le tuviste dice? que gastar para tener ese dinero, ¿verdad? Y conociendo eso, Alberto, ¿qué te apasiona? Por ejemplo, yo me imagino que si yo tuviese mucho tiempo y mucho dinero, porque son riquezas, el tiempo es muy relativo, ¿verdad? Porque es la posibilidad que nos ha dado el Creador a cada uno de estar acá un tiempo limitado. De yo seguro me la pasaría viajando, seguro. Tendría una muy buena BMW y ese tipo de cosas, pero aquí quiero hacerte dos preguntas. Creo que muchos pensamos que tener mucho dinero nos da la felicidad. Y yo te pregunto, Alberto, ¿sos feliz con todo lo que tienes hoy? Digamos, el dinero que tengas, la experiencia que tengas, ¿verdad? ¿Y qué te gustaría hacer con ese tiempo y ese dinero que aún tienes? El dinero no te da la felicidad. Lo que te da la felicidad es invertir tu tiempo en las cosas que te gustan, que te satisfacen, que te llenan. La buena compañía, la familia, los buenos momentos, incluso las cosas más valiosas no se pueden comprar con dinero. Es más, con el dinero lo único que uno compra son las cosas baratas, las que se pueden comprar. Entonces, lo más valioso que me ha enseñado la vida a mí es disfrutar el tiempo. El tiempo que yo tengo es sumamente valioso, lo que le hemos invertido a todas las cosas que yo he hecho, lo que estoy haciendo ahora. Eso es, Cuéntenos qué eso es. está haciendo. Yo ahora me dedico, bueno, soy abogado y me dedico a llevar casos apasionantes que resuelven cosas, que ayudan a personas, que dan soluciones a través de la ciencia del derecho, dan soluciones a problemas de las comunidades, de las personas, de las familias, etcétera, etcétera. Pero hay algo que me llena mucho más, además de mi profesión, es eh, el tiempo que le dedico a cultivar, a sembrar, a ver cómo los árboles producen, cómo, Eh, eh, cómo tenemos una plantación de guanábanas que le da a uno cariño, que le da amor, que le da eh, entusiasmo, que le habla a uno a las frutas, a los árboles y que producen. ¿Verdad? Alberto, ahí me encantaría tenerme solo un momento porque yo creo que si alguien ha vivido en el cantón de Osa y escucha la palabra guanábana, ¿verdad? Y ha estado un poquito relacionado con la política, indudablemente piensa en Alberto Col de León. ¿Por qué, Alberto? No sé, siempre me gustó la fruticultura desde que era niño, no solamente porque andaba metido en los patios de los vecinos comiendo guayabas, mangos, etcétera, etcétera, lo que hubiese, ¿verdad? Porque si algo teníamos nosotros cuando éramos carajillos es que teníamos un hambre insaciable, ¿verdad? Y las frutas que teníamos al alcance era un tesoro. Y siempre me apasionó. Pero en sí, la guanábana es una fruta especial para vos, o sea, la cultivás más que otras. Bueno, Porque yo a veces me he pensado, desde mi ignorancia, Alberto,
cuando yo escucho eso, ¿verdad? Que la gente lo hace de forma jocosa, ¿verdad? Digo yo, que Alberto exporta guanábana o no sé. Nosotros vendemos mucha cantidad de guanábana. Las producciones nuestras andan por los 10.000 kilos al año, que es bastante. Tenemos 1.000 árboles de guanábana y los cuidamos mucho y tenemos buen mercado local. Ni siquiera estamos vendiendo a San José ni a ningún otro lado. Wow, qué Vendemos increíble. aquí cerca, desde la costanera, desde Jacoba hasta San Vito, etcétera, etcétera. Y son a través de proveedores locales, ¿va? Proveedores intermediarios que se dedican como emprendimientos a, a fraccionar frutas y venderlas en fracciones apropiadas para hacer un fresco, para hacer un batido. ¿Te parece, Alberto, si en la entrevista colocamos un cintillo con un número telefónico? Porque deben haber muchas personas interesadas en consumir la fruta para que te puedan contactar. Sí, puede ser, claro, desde luego. Sí, aunque no vamos a abasto, te lo digo con Ok, sinceridad. Tenemos un mercado cautivo y no podemos dar abasto con la cantidad de demanda que tenemos. bien. Alberto, tenemos que avanzar y vamos a ir al apartado número 2. Esto se va poniendo un poquito más complicado, ¿verdad? Así que yo le voy a intentar dejar puertas abiertas para que usted pueda moverse hacia sus lugares o enfrentarlas cada una. El nombre de este segundo apartado es Dictaduras. Así lo he titulado, ¿verdad? En este momento, pues aprovecho para darle las gracias a mi compañero de trabajo, Diego Bosa, quien está siempre en los controles, y nuevamente, ¿verdad? A Costa Ballena TV por su apoyo y por supuesto a cada uno de ustedes que se suscriben a La Vida es un Soplo. Don Alberto, ¿por qué no logró ser diputado? Yo en la historia que le conozco, porque a veces me cuesta investigar, a veces tal vez no quiero ni investigar, quiero quedarme con la información que he tenido suya todos estos años. Y yo siempre pensé que usted quiso ser diputado, no lo sé, y quisiera que nos los cuente hoy. Realmente nunca quise ser diputado, se lo digo con toda honestidad. Mi apellido es Col de León y, y ser diputado es como ser Col de León, cola de león. Sí, Yo prefiero ser cabeza de ratón. Siempre preferí ser el que mandaba en mi cantón, aunque fuera un cantón pequeño. En Osa el alcalde era la cabeza de ratón, la que claro, la cabeza podía de un gobierno de un local. gobierno. En la Asamblea Legislativa hay poca satisfacción en el trabajo. Los diputados son uno entre 57. Es poco satisfactorio el resultado de los diputados. Conozco muchos diputados con muy buenas intenciones, con mucha capacidad, y llegaron ahí y simplemente pasaron desapercibidos porque es poco lo que se logra. Este país no es un país parlamentario, es muy difícil lograr buenas cosas. Se han promulgado leyes importantes y si en algún momento tuve la oportunidad de ser diputado, que las tuve y que incluso las desprecié, por lo menos en 3 ocasiones yo tenía todo cuadrado para ser diputado por OSA y en el último momento me incliné por apoyar a otra persona y me quedé muy satisfecho siendo Bueno, y alcalde. tuvo la suerte de que el pueblo lo volviese a elegir. Sí, Entonces, pues tuve, continuó. tuve, tuve varias intentonas porque había que hacerlo, porque la gente me decía, Alberto, es que queremos que seas diputado. Bueno, vamos, intentémoslo. Pero cuando llegaba el momento culminante a la Asamblea Nacional del partido, casi que iba a regañadientes. Se lo digo con toda honestidad y no me arrepiento. Es decir, sí, me faltó. Incluso hace poco alguna gente me habló con un partido nuevo de que encabezara Punta Arenas y yo le digo, no, gracias, pero estoy contento así. Ya hice lo que tenía que hacer en política, no creo que tenga más afán que lo que hice, ya estoy satisfecho. Hay mucha gente que quisiera verme otra vez como alcalde. Lamento decirles que no es mi intención. Yo,
ya hice lo que tenía que hacer y no pude hacer más, lo siento, no fue mi intención. Estoy satisfecho por lo que hice, pero ahí me quedo. Bueno, y aprovecho para regresar al título y preguntarle qué opina de las dictaduras. Para los que algunos no conocen el concepto, ¿verdad? Porque eso suele suceder a veces, uno asume que las personas saben qué significa una cosa o la otra. Pues en Venezuela tenemos a Nicolás Maduro, en Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo. En Cuba tenemos a Miguel Díaz, estamos hablando todavía del 2025. Y según yo, ¿verdad? No voy a ahondar en este particular. Yo creo que en El Salvador también hay una dictadura con Nayib Bukele, porque de cuando no hay como un control político, ¿verdad? Solamente alguien que toma las decisiones, pues yo creo que se pierden esas libertades. Este, en ese sentido, hice un pequeño estudio muy personal donde intenté enlazar, digamos, tus años en el poder, porque fuiste el presidente de este gobierno tantos años, con ese concepto, ¿verdad? Para compararlo, ¿verdad? Con una dictadura. Y pues usted me dirá si estas situaciones se dieron, ¿verdad? Y me lo vas a contar con un sí o con un no. Y la puerta que te voy a dejar entre abierta y cerrada es si quieres darme alguna explicación, pero no va a ser necesaria. Entonces, los aspectos son los siguientes. ¿Cree usted que en algún momento de su mandato, ¿verdad? Hubo manipulación del sistema electoral, Alberto? Es probable que los alcaldes, después de varios periodos, hayan encontrado la fórmula de permanecer más tiempo en el poder, porque el mismo puesto le permite a un alcalde que aspira, si lo sabe hacer, le permite perdurar en el tiempo, definitivamente. Recordemos que hasta el 2024 creo que eran 47 alcaldes, 47 por ahí, no sé, 47, 42, que como usted no pudieron volverse a reelegir, ¿verdad? Sí, y yo no vi mal la ley, la verdad es que de todas maneras yo lo había dicho con muy buena antelación, que ese era mi último periodo, creo que 4 era ya más que suficiente, ya no tenía más que dar, ni tenía yo la intención de seguir. Pero como también se lo dije a una persona en una ocasión, es muy pendejo el alcalde en las circunstancias en que estábamos nosotros que no lograra una reelección. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía el poder para satisfacer a la Sí, gente, para atender tenía a una las personas. maquinaria política. Tenía la maquinaria, tenía el poder, tenía la municipalidad, tenía soluciones que darle a la gente. Sí. Y la gente lo que anda buscando es soluciones a sus problemas. Si el alcalde no tiene la capacidad de satisfacer esas necesidades, o por lo menos atender a las personas, recibirlas, atenderlas como se merecen, ¿ah? Sí. Desde una llamada telefónica hasta una visita a la oficina, en el corredor, en la calle, donde quiera que sea, uno es el alcalde y si la gente lo busca, es Hay que porque, atenderlos. porque lo necesita. Claro. Alberto, Entonces, el sí. que no logra eso, el que no logra amasar esa cualidad o esa capacidad, no logra una reelección. Entonces, Bien, volviendo al sí y no, porque me quedan 4 aspectos más. ¿Cree usted que en ese periodo que estuvo, hubo, al menos en el cantón de Osa, clientelismo político? Voy a definirlo. El clientelismo político es una práctica en la que los políticos otorgan beneficios personales o recursos como empleos, dinero, alimentos, materiales de construcción, entre otros, a individuos o grupos a cambio de apoyo político y usualmente de votos. Tu respuesta puede ser sí o no. desde luego que sí. Muy bien. Sí, ¿Desea ahondar? es que eso en la antigüedad era una práctica com- complicada de arraigar. Muy bien. La legislación vino cambiando y poco a poco tanto las municipalidades como los gobiernos centrales eh,
tuvieron que dejar esas prácticas. En Bueno, el caso mío, se daba cierto apoyo a grupos organizados, no a personas de forma individual, pero sí a grupos influyentes o grupos importantes que por, por, por sus necesidades, pues uno priorizaba, digamos, claro, canalizaba ciertas ayudas para sí, que sí. hubiera un beneficio. Yo Pero creo, claro yo que creo que a sí. esta altura, Alberto, y de manera muy personal, más que juzgarle es retomar la historia, digamos. Ahora que usted lo pone de esa manera, digamos, si nos vamos a 1940, la situación era diferente. Digamos, hubo un tiempo en donde la gente no se ponía un cinturón de seguridad, ¿verdad? Voy con el siguiente aspecto. ¿Crees vos que en ese tiempo hubo falta de transparencia de alguna manera? ¿Sí o no? Desde luego, la transparencia es algo que ha venido mejorando permanentemente todos los años. Así que sí. Bien, y voy a juntar esas dos, ¿verdad? Obstáculos para que otros liderazgos emerjan o dependencia excesiva de la figura del alcalde. Me refiero como figura de poder, ¿verdad? Que si él no da un sí o un no, centrado en las cosas. Bueno, no, eso por lo menos en el periodo mío no se daba porque yo estaba muy acostumbrado a trabajar en equipo, a trabajar con un grupo multidisciplinario. A veces me quejaba de que el alcalde era el que menos poder tenía, pero no era así, digamos, era porque había que entender que habíamos instaurado en la municipalidad una administración de procesos por procesos, donde el alcalde prácticamente no era la figura fundamental en la toma de decisiones, era simplemente el que iba coordinando o lograba que las cosas fluyeran, apretando algunas tuercas, apretando algunos tornillos, pero yo estaba muy acostumbrado a trabajar en equipo. Bien, estamos al final de la segunda etapa y cerca de la tercera, que es más corta. Eh, yo que estuve trabajando en esta campaña, llegué a escuchar, ¿verdad? Porque son rumores y por eso me encanta tenerlo de frente, Alberto. eh, que alguien dijo, que usted dijo, ¿verdad? Porque esto es el color de las brujas. El que nunca ha lavado platos, ¿verdad? No sabe lo que es que se le quiebre uno, ¿verdad? Bueno, eso yo lo recuerdo personalmente también de la primera campaña de Minor Anchia. Eh, y eso me recuerda el hecho de pensar de que hoy él está en la silla en la que usted estuvo tantos años, ¿verdad? Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿cómo evalúa usted ese primer año de administración? Y no voy a decir de administración Anchia, voy a decir de administración Anchia Forester, porque hasta donde sé, en campaña trabajamos, como decía el eslogan, hombro a hombro y mano a mano. ¿Cómo evalúas este primer año? Bueno, yo quisiera evaluarlo bien, realmente. De corazón le digo que quisiera que le hubiese ido mejor de lo que yo percibo en mucha gente que me hace comentarios, que me dice. Eh, y justifico el que no se haya, digamos, hecho grandes transformaciones, grandes cambios como los que se esperaban por la cautela, por la, sí, sobre todo la cautela que tiene Don Minor. Minor es sumamente cauteloso para tomar decisiones, las piensa y las requete piensa, las analiza. Eso no, Y no atrasa más bien a veces, porque si se piensa mucho algo, exacto, eso es bueno hasta cierta medida, ¿verdad? Y digo yo sobre como todo escudo de cuando protección uno, personal. y sobre todo cuando uno no tiene, digamos, el expertise o no tiene la experiencia en determinados campos. Y tiene que ser cauto. Y yo creo que ya ha pasado el año de tener ese cálculo y de ver mejor las cosas con más pausa. Y ahora tiene que meterle el pie al acelerador. El cantón merece que se avance. El cantón merece que haya inversión, que los recursos que tiene la municipalidad, que son grandes y son muchos, se inviertan.
que haya mayor apertura en la inversión en todos los campos, en construcciones, en permisos, en etcétera, etcétera, todo lo que la municipalidad tiene que permitir que haya en un cantón para que esto camine, ¿verdad? Y sobre todo, debería, Minor, después de este periodo, de soltarse un poco más, de conversar más con la gente, Sí. de atender a las personas, de abrir las puertas de la municipalidad para que la gente perfectamente pueda y converse con él. Es muy difícil hablar con Anchía, de veras. Bueno, yo en un mundo de colores, porque cuando uno solamente imagina cosas, ¿verdad? Siempre las imagina bonitas, ¿verdad? A menos de que tengan pesadillas o sueños feos. Pero en el mundo ideal yo creo que lo idóneo sería que ese alcalde que llega se asesore con los más cercanos y con los más conocedores, ¿verdad? Ojalá y esas cosas existan, ¿verdad? Pues en este y otros cantones, ¿verdad? Claro. Porque no podemos negar que los años no pasan en vano. Alberto, voy a ir aterrizando con este segundo bloque y caemos al apartado número 3, el apartado que estoy seguro de que cada uno de ustedes que están por ahí no se querrán perder. Voy a mencionarte la dinámica. Eh, Vamos a hacer un pequeño análisis político. Alberto, yo he pasado años esperando este momento. Y vamos a hacer un juego que se llama el juego una de dos. Vamos a imaginarnos que hay dos muchachas, ¿verdad? Yo quisiera pensar que bonitas, pero yo creo que las dos son feas, pero vas a tener que escoger una. Entonces, vamos a hablar un poquito de la pasada campaña y de algunas preguntas que pude rescatar dentro de lo que encontré en la caja de comentarios, dentro de lo que me enviaron personalmente. Y aquí hago la siguiente aclaración. Vieran que me llamó la atención. Yo espero que vos hayas leído la caja de comentarios de la publicación que hicimos, de la entrevista bueno, que yo planteaba hacer en ese momento, porque de pronto las cosas no se hacen hasta que estamos aquí, ¿verdad? Pero la gente, por lo general, le habló del cantón, ¿verdad? Los suscriptores, digamos, este reel, ¿verdad? Que se llama en Facebook, llegó a muchísimas personas y sigue circulando. Alberto, usted no encuentra a nadie que te falte respeto en realidad. La gente habla un poco bien, un poco mal, pero eso yo lo reconozco y los felicito a cada uno de ustedes. Sí me llamó la atención que el empuje de preguntas, que fue lo que, lo que solicité, fue un poco como resfriado, digamos, como que, ¿será que no hay nada que preguntar a Alberto? Me decía yo, ¿verdad? Y a veces las preguntas me llegaban de forma privada. Digo yo, ¿por qué no lo colocas en la caja de, verdad? ¿Cuál es el problema? Que diga ahí, Pedro, pregunta tal cosa, así lo puede leer y de pronto hasta se prepara don Alberto. Pero bueno, por mera curiosidad mía, ¿verdad? Y aquí es donde iba al correo de las brujas, que lo arranqué anteriormente en el bloque y te lo pregunto ahora. Es cierto que usted llegó a decir en la pasada campaña en la que estoy yo trabajando que quede cualquiera menos Anchía. ¿Usted ha escuchado eso? No, sí, bueno, alguien me dijo, no, bueno, la campaña pasada yo poco me metí, ¿verdad? Bueno, usted sabe que a mí me dio lepra política. Sí. El hecho de que se me cuestionara de la forma en que se me hizo con el tema Diamante, de caso Diamante. Diamante, hizo que alguna gente que había sido riñón mío, que había estado conmigo, eh, me hicieran a un lado. Y yo eso lo entendí, yo lo comprendí. Así que era mi última campaña, ese era mi último periodo y tenía poco interés en que quedara X o Y o Z. Ya usted estaba preparando el aterrizaje, nada más. Yo nada más quería que llegara quien fuese y abrirle las puertas, que fue lo que hice desde el primer momento en que sabíamos que había un alcalde electo, en este caso Anchía. Yo lo llamé y le dije, licenciado, venga a mi oficina, tiene las puertas abiertas de la municipalidad. El mismo día, ningún otro alcalde, ninguna otra municipalidad en este país le permitió al alcalde electo llegar y empezar a hacer su trabajo. Yo le abrí las puertas,
le dije, usted aquí hable, y llamé al personal y le dije, pónganse a la disposición de don Minor para que empiecen a trabajar. Aquí le dije, aquí hay plata, esta plata no la voy a tocar yo, presupuéstela a usted como le parezca y empiece a trabajar. Alberto, aquí han habido novelas, ¿verdad? Recuerdo que antes de que Lo que sí dije, ingresara, sí, perdona, lo que adelante. sí dije era, en cierto momento dije, esto lo ganan Chía. Eso sí lo dijiste. Esto lo ganan Chía, lo dije abiertamente y se lo dije a mucha gente. Y en una oportunidad que me encontré a Chía, le digo, no, hombre, usted ya lo tiene ganado. Se lo dije a mis cercanos amigos, tanto a Rocío como a Esteban, como a Jesús y al mismo Alexander. Le digo, no, usted no tiene nada que hacer. Ya esto está resuelto. Y así Bueno, fue. a lo que voy con las novelas que me llamaban mucho la atención era que decían que antes de que Minor llegara a la alcaldía, se iba a hacer un incendio ahí, ¿verdad? Como asumiendo que usted iba a quemar papeles, bueno, que iban a haber robos de computadoras, ¿verdad? O sea, como esas novelas del fin del mundo, ¿verdad? Sí, Llega el sí. año 2000 y se acaba la Tierra, ¿verdad? Que teorías de conspiración llaman, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí te voy a preguntar, ¿cómo te explicas que Minor Anchía haya ganado las pasadas elecciones municipales y no Jesús o Esteban? Yo te voy a decir que para mí, y un saludo muy cordial para Rocío y para doña Amaris, dos mujeres que conozco bastante bien y que les tengo mucho aprecio, pero que tuvieron, para mí, desde mi perspectiva, humilde, ¿verdad? Porque yo creo que jamás me voy a comparar con el conocimiento que usted tiene, pero eh, yo desde un inicio percibí que no iban a llegar a clasificar, ¿verdad? La gran final. ¿Cómo cree usted que Minor Anchía, ¿verdad? Porque yo a veces lo comparo con las historias bíblicas, digo, ¿verdad? De David y Goliat. Y yo siento, o tal vez porque yo estaba del lado de la campaña Minor, ¿verdad? Que nos faltaban recursos, ¿verdad? Que se trabajaba como con las uñas. O yo percibía que cuando se hacían recorridos en las calles, de ahí había más banderas por allá, había más gente por allá. ¿Cómo se explica, don Alberto, ese proceso? ¿Cómo queda Minor? ¿Por qué queda Minor como alcalde en este cantón? Si tal vez tiene menos recursos que otros. Era previsible. Eh, yo tenía muy claro los datos míos, cómo el crecimiento electoral mío era en ascenso siempre, cada campaña. Tenía conocimiento de cuál era mi piso y cuál era mi techo. Eh, el grupo de Esteban, con el que había estado trabajando conmigo en la campaña tras anterior, encabezados por Luis Centeno, Sí. fue para mí un baluarte importante, era un grupo importante en el cantón, que no eran tan colistas, pero que me habían apoyado siempre. A Esteban lo Y afectó mucho, ¿verdad? Esa relación, porque al final le tiraban que era Liberación, que era es aliado que, de Col. es que ese fue una de las cosas que no lograron ellos resolver, ni Jesús ni Esteban. Porque una cosa es Alberto Col, y lo que haga Alberto Col, o lo que haya hecho Alberto Col, tendrá que resolverlo Alberto Col. Pero que es mi amigo y fue mi amigo, ¿por qué lo voy a negar? Si él era la realidad. ¿Qué le pasó a Jesús? Negaba que hubiese sido mi vicealcalde, que hubiese sido una persona a la que yo apreciaba, apoyaba y quería que saliera adelante. Le pareció eh, mejor idea hacerme a un lado, cuando él debió haber enfrentado esa situación de una manera más inteligente. Haber dicho, no, vea, lo que le pasó a Alberto Col es un problema de él. O tal vez más honesta, Alberto, Es porque te está negando o te estuvo negando, ¿no? exacto, y eso, a pesar de los pesares, no cayó bien en mucha gente que sí me quería a mí, que sí me apreciaba. Igual le pasó a Esteban. Eh, el caso de Rocío fue que Rocío no pudo levantar. Mucha gente de Liberación se fue con Esteban y se fue con Jesús. Cuando yo veo los números, desde el primer momento en que ya las cartas estaban tiradas, yo, aquí el único que ha mantenido un crecimiento sostenible, que ha venido subiendo y que a pesar de que quedó en un tercer lugar en la campaña que yo gané, es el único que
que ha venido creciendo y creo que tiene mayor originalidad, es más genuino, tiene una posición más creíble, más estable. ¿Qué elementos encontrabas en esa campaña de Minor Ranchía que la diferenciaba de las demás? Bueno, Minor ha sido perseverante y eso es clave del éxito. Es una persona que tenía un norte y iba por ahí. Y uno puede tener muy buenas ideas, pero si no hay perseverancia, no hay éxito. Y eso lo tuvo él. ¿Crees que Minor tenga planeado una reelección próximamente? Bueno, en las Bueno, próximas elecciones yo no municipales. lo veo trabajando para una reelección. Podría ser que se suelte en estos años, ¿verdad? Sí, sí. Yo se lo digo con toda sinceridad. ¿Ya? Podría ser que esté acumulando energías y fuerzas para hacer el trabajo para una reelección, pero bueno. Bien, y para cerrar con el tema de análisis, porque es que yo me podría pasar tardes enteras conversando con vos sobre esto. ¿Qué te ha parecido el parador grande de Terra y otras obras que se han ido construyendo para visualizar el cantón? Todo eso contribuye con el desarrollo y contribuye de alguna manera con que el cantón se vea más bonito, más vistoso. Las calles, las aceras que se han estado haciendo. Hay proyectos muy lindos. El Parador es un proyecto lindo, bonito, que debe ir también, ¿cómo es que se llama? Hilvanado con una iluminación, eh, una buena iluminación del puente. Le daría otro realce, no solo al puente, sino a Palmar Norte y al cantón, ¿verdad? Me parece es una obra bonita, una obra que contribuye, ¿sí? Muy bien. Alberto, ¿estás listo para jugar una de dos? Dale, dale. Ya estamos por cerrar. A ustedes que nos han estado acompañando hasta el momento, quiero que comprendan que ya no estamos en tiempos de juzgar, sino de analizar el pasado para tomar mejores decisiones para el futuro. Don Alberto, yo te voy a lanzar dos preguntas y usted elige una. Vas a tener 60 segundos para contestarla. Si el tiempo le alcanza para contestar las dos bien, si no le alcanza ni para contestar una, no pasa nada. Eso nos va a permitir volver en el futuro, ¿verdad? Si las personas no quedan muy claras, ¿verdad? Nuestra audiencia con las respuestas de don Alberto, por favor escríbanlas en la caja de comentarios. Las vamos a estar leyendo don Alberto y yo. Y ahí hacemos un análisis más extensivo. Tengo por acá a Johnny Fonseca con el tiempo. Johnny, ¿estamos listos? Muy bien. Don Alberto, una de dos, voy con la número uno. ¿Qué pasó con los 83 millones de GPOP? ¿Por qué no fue recuperado el dinero? Puedes elegir entre esta. O ¿por qué Juvesur está pidiendo a la municipalidad la devolución de 419 millones de colones? A la EGPOT le voy a decir así rápidamente. La administración hizo todo un proceso, adjudicó, hizo un adelanto de una obra que estaba prácticamente firme para que se hiciera. Surgieron situaciones de camino que no eran culpa del contratista, ni tampoco de la administración. Hubo una comunidad en Dominical que se opuso a que se hiciera en un principio, hubo que resolver eso. Y en la medida en que pasó el tiempo se fue dificultando la ejecución de esa obra. A pesar de lo que el alcalde hizo, que fue hacer los órganos, solicitar las garantías, etcétera, etcétera, el proyecto no se pudo ejecutar. Y está en manos de la administración, no del alcalde, sino de la administración. Eso lo tenía la proveeduría, el departamento legal, y sucedió que peneció la sociedad y murió también el dueño. Muchas En cuanto gracias. a Judesur, Ya se nos fue el tiempo, don fue, Alberto, pero sí me y gustaría, por eso es que espero que volvamos. lo de Judesur tengo que explicárselo. Muy bien, vamos con las siguientes. Una de dos. ¿Por qué renunció a la concesión del Río Grande de Terra? Número uno. ¿O por qué la municipalidad no tiene suficiente maquinaria en la actualidad? Bueno, yo le pregunté personalmente eso al alcalde.
¿Cómo andábamos de maquinaria? ¿Quién sabe cuál será la respuesta para decir cuánto es suficiente de maquinaria? Sí, muy bien, Ah, claro. pero me voy a referir a lo del río. La municipalidad, cuando sacó esa concesión, tenía, no solo la nuestra, tenía, todas las municipalidades tenían dificultad para extraer material de los ríos, ¿ya? A costa de una cantidad enorme de plata que la municipalidad gastaba por tener esa concesión en el río Terrao, eh, que fue poco lo que sacamos, cambió la ley. Ya las municipalidades no necesitaban extraer o tener una concesión onerosa, cara, que demanda una inversión enorme, pues había que tener equipo, maquinaria, personal en el río, extrayéndolo, quebrándolo, trasladándolo a cualquier punto del cantón a un enorme costo, cuando la municipalidad puede extraer de cualquier río en el cantón sin ningún mayor costo. La ley cambió, ya no había necesidad. No íbamos a seguir gastando $20,000 por año, ¿verdad? Sin tener la capacidad para extraer ese material, cuando podemos sacarlo de Draque, podemos sacarlo de cualquier río, sin ningún problema. Muchas gracias, don Alberto. Vamos con las siguientes, una de dos. Ya nos quedan muy pocas. Pero eso hay que aclararlo también, porque hay otras. Vamos a Le volver, puedo Alberto. explicar más sobre ese asunto. Eso espero. Una de dos. ¿Por qué cerró el programa TAMI, verdad? El programa TAMI entiendo que es aquel que promueve la gestión integral de residuos mediante recolección selectiva y el reciclaje, ¿verdad? El tema de los residuos sólidos. Y la segunda, ¿verdad? ¿Cómo fue su relación con los regidores en estos casi 18 años? Elija una de las dos. Me gustaría hablar de las dos, pero TAMI se cerró porque era total y absolutamente deficitario. Era muy poco lo que hacía para un enorme costo financiero para la municipalidad. Y sobre todo porque había algunos funcionarios que se parqueaban en la playa eh, y esperaban que fueran las horas de la tarde para cobrar las extras. Era poco el trabajo que se hacía. Se recogían 6, 8 toneladas de reciclaje al año, cuando por menos plata, por menos costos financieros, claro, se ha logrado más en los últimos meses, en los últimos años. Muy bien. Vamos con antes de la última. ¿Cómo responde a quienes critican su paso por la alcaldía? Número uno. Número dos. ¿Sabe usted quiénes son? Y esto lo digo de manera muy jocosa porque yo no lo sé. ¿Quiénes son Josefa y el Mensajero? ¿Y por qué los mencionan tanto en las redes sociales? No sé a qué se refiere. Ok, eso nos va a quedar ahí pendiente. Entonces, ¿cómo responde a quienes critican su paso por la alcaldía? No, la gente tiene todo el derecho de tener su punto de vista, su opinión, su criterio. Yo los respeto. Las críticas constructivas yo las recibo igual que las críticas destructivas. Todas son de recibo. No me dejo las que no me gustan. Es como quien no recibe un regalo que no le gusta, un insulto. Sí. Pero la gente tiene derecho y en un país democrático la gente puede cuestionar todo lo que... Siempre cuestionarán, siempre verán qué cosas están haciendo incorrectamente, etcétera, etcétera. Bien, y la última pregunta, don Alberto, que no se me puede ir sin contestármela, es ¿qué sabe, qué supo y qué piensa sobre el tema del relleno sanitario en el cantón de Osa, que ha sido todo un temazo, ¿no? Vea, el relleno sanitario es una necesidad para este cantón, y principalmente para Osa. Si Osa tuviera un relleno sanitario que esté en su jurisdicción, tendría la capacidad de manejarlo, de vigilarlo y de tenerlo funcionando como debe ser. Yo abogo porque aquí haya un relleno sanitario que baje los costos que tanto gasta la municipalidad. Y no solamente Osa, prácticamente toda la región sur está gastando 1.200 millones de colones al año llevando la basura para otros lugares. Nosotros no le debemos de tener miedo a eso. Nosotros teniendo
un grupo privado como el que se vino para acá y creyó que se podía hacer negocio con la basura de la mejor forma, deberíamos de ver el, las cosas buenas. Desde luego que a la gente le asusta el hecho de que la basura, de que no se estén haciendo bien las cosas, pero eso se puede rescatar. Bien, pero don Alberto, Salamá y esa propiedad, ¿será la mejor opción? Bueno, puede ser que no, pueden haber 1000 opciones mejores, pero con la tecnología que tenemos actualmente, con la capacidad que existe. Pero, don Alberto, es que ¿quién quiere, digamos, Nadie. nadie quiere... No, pero hey, usted me está preguntando. Sí, sí, claro. No, yo entiendo la Yo, necesidad y necesidad país, desde pero es lo, que ¿quién quiere eso en su cantón? no, la gente no lo entiende, pero va a tener que quererlo porque llegará un momento en que hay que hacer No, algo. pero hablemos regionalmente. Entonces, ¿por qué no se lo llevan para Pérez Celedón? ¿Por qué no se lo llevan para San Vito? ¿Por qué no se lo llevan Porque para Puerto igual allá están Jiménez? pensando como usted aquí. Bueno, por la piñata la están tirando para acá. No, porque, digamos, yo le digo con toda sinceridad, a mí me parece que nosotros aquí tenemos la capacidad para hacer las cosas bien, correctamente, como tiene que ser. En Salamá, donde sea. Es una propiedad que cumpliendo con toda la normativa y la legalidad, yendo más allá, se puede hacer algo realmente bueno. Yo creo que eso hay que darle pensamiento, pero inteligente, no dogmático, no sectario, no extremo, sino encontrar una solución que sea buena, que sea práctica. Don Alberto, siempre le doy a mis invitados 60 segundos para que se dirijan a esa cámara y le envíen un mensaje en tu caso, creo que a todas las personas que te han apoyado o te apoyaron durante tantos años, ¿verdad? Y tal vez un mensaje eh, para la población del Cantón de Osa, esa población que te reconoce, para bien o para mal, te quieran o no, como un ícono. La historia que usted ha marcado de más de 17 años como alcalde en este cantón no se volverá a repetir en nuestra historia. Adelante, don Alberto. Pues muchas gracias por invitarme a tu programa, la verdad es que me he sentido muy a gusto y sobre todo por poderme dirigir a la gente que siempre me ha mostrado aprecio, admiración, al cual yo a veces no correspondo, pero que les vivo eternamente agradecido. Mucha gente me apoyó, mucha gente creyó en mí, incluso hoy en las redes sociales aún hay gente que se expresa muy bonito de uno y la verdad es que eso lo llena. Creo yo, hemos dejado una huella en este cantón, hemos ayudado a muchas personas a que crezcan profesionalmente. Ahora que yo veo la municipalidad cómo funciona y veo los funcionarios que hay ahí, todos profesionales, gente con mucha capacidad, y la municipalidad sigue adelante y el cantón sigue adelante, independientemente de quién sea el alcalde, este cantón siempre va a ser el cantón más bello de este país. Muchas gracias, don Alberto. A ustedes las gracias por acompañarnos. Si la entrevista les ha gustado, compártanla y les esperamos en la próxima. Para los que han llegado hasta acá, muchas gracias. Mi nombre es Stephanie Ramírez y estos son unos datos extras sobre Jorge Alberto Coll de León. Fue alcalde del Cantón de Osa durante 17 años consecutivos, desde 2007 hasta 2024. Este extenso periodo en el poder es notable, ya que tras reformas legales, actualmente los alcaldes en Costa Rica no pueden ser reelegidos por más de 2 periodos consecutivos. Durante su gestión se lograron avances importantes en materia de modernización municipal. La municipalidad de Osa pasó del puesto 82 al top 20 en el ranking nacional, aumentando sus ingresos de 350 millones a aproximadamente 5.000 millones. En infraestructura vial se construyeron más de 3.000 alcantarillas y 50 puentes, mejorando significativamente la conectividad del cantón. También promovió el turismo como motor económico, incentivando a comunidades locales a participar en actividades turísticas, como en Bahía Draque, donde pescadores se transformaron en operadores turísticos. En temas de seguridad vial, donó terrenos para establecer una dirección regional de tránsito en Osa, con el objetivo de reducir los altos índices de accidentes. Además, colaboró con el Ministerio de Seguridad Pública en programas para jóvenes en riesgo,
fomentando su inserción laboral y emprendimiento. Sin embargo, su gestión no estuvo exenta de controversias. Fue uno de los alcaldes detenidos en la Operación Diamante en 2021, investigado por presuntos actos de corrupción relacionados con licitaciones municipales. También recibió sanciones administrativas por parte de la Contraloría General de la República en 2012 y 2016 por irregularidades en su gestión. Se le acusó además de haberse autoasignado un plus salarial ante prohibición sin contar con los requisitos académicos necesarios, cobrando alrededor de 50 millones entre 2008 y 2011. Alberto Coll entregó al mando de la alcaldía a Maynor Angulo en mayo de 2024, marcando el fin de una era en la administración local de Osa. Su gestión dejó una huella significativa en el cantón, con avances notorios en infraestructura y desarrollo turístico, aunque también quedó marcado por investigaciones y sanciones. Su prolongada permanencia en el cargo y las reformas legales posteriores reflejan la importancia de los límites en la reelección en la política local costarricense. Muchas gracias y feliz noche.